Bien, buenos días. El día de hoy vamos a resolver un problema muy similar, muy parecido a lo que es la práctica que se ha asignado. Asimismo, este trabajo nos va a servir de guía para lo que será el microparcial y el examen parcial. Muy bien, vamos a leer el problema. Estamos hablando del tema de regresión y correlación lineal. Nuestro problema dice lo siguiente: la tabla muestra las alturas de 12 padres y de sus hijos mayores en pulgadas. En inglés, a las pulgadas se les denomina inches, y por tanto, por eso estamos aclarando esta palabra. Bien, justamente esa denominación, esta palabra en inglés, la abreviación aparece acá, ¿no? Como pulgadas. A X le estamos llamando la estatura del padre, y a la variable Y le estamos asignando la estatura del hijo. Entonces, para un padre, por ejemplo, que tiene una estatura de 65 pulgadas, tenemos un hijo, su hijo, el primogénito, que mide 68 pulgadas. Para otro padre cuya estatura es de 63, su hijo primogénito o hija mide 66. Para el tercer padre, que mide 67 pulgadas, tenemos una estatura del hijo primogénito de 68 pulgadas. Y así sucesivamente hasta llegar a los 12 datos. A manera de introducción, también decirles que este tema de regresión y correlación consiste en hallar una ecuación que represente a toda la información proporcionada. Una ecuación algebraica, ¿no? Algebraica, matemática, que nos puede permitir predecir a futuro valores desconocidos, o también valores que no estén en la tabla, que no existan en esta tabla, ya sea por parte del padre o del hijo o de ambos, pero que se puedan encontrar en este intervalo o fuera de él. Si nos fijamos en esta tabla, por ejemplo, no existe en esta tabla un padre que mida, por ejemplo, 75 pulgadas. No existe. Tampoco un hijo que mida algo como aquello, porque es una persona mucho más alta. Pero podría yo, a través de las ecuaciones, determinar y estimar cuánto podría ser la estatura de un hijo si su padre, por ejemplo, mediría 75 pulgadas o viceversa. También puede, reitero aquí, considerarse a una persona cuya estatura esté en este rango. El menor valor de todos los de los padres, por ejemplo, si no estoy equivocado, es 62 pulgadas. Y el mayor, si no estoy mal, 71 pulgadas. Entonces la información varía de 62 a 71 pulgadas. Algo similar ocurre aquí abajo, en la estatura del hijo. Entonces, puedo yo estimar, ¿no?, la estatura ya sea del padre o del hijo, en función de un valor que quizá no existe en la tabla. Si nosotros revisamos, por ejemplo, en la parte superior no existe un padre que mida, veremos, aquí hay 62, luego vendría 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 y 71. Existen todos, pero no valores intermedios, por ejemplo. Ejemplo, no existe una persona, un padre que mida, por ejemplo, 65,5 pulgadas. No existe. Entonces yo podría estimar, ¿no?, cuánto mediría el hijo si el padre mediría 65,5,6 pulgadas. Entonces, trata de eso el problema, y vamos a ir complementando la explicación con lo que vamos a ir resolviendo nuestro ejercicio. ¿Qué nos piden? Algo parecido a lo que está en la práctica que se les ha asignado para el microparcial. Dice, inciso A, con estos datos, ¿no?, construir un diagrama de dispersión
Eso voy a explicar en unos minutos o segundos. Luego resolver las ecuaciones normales para encontrar la línea de regresión. A ver, eso también lo voy explicando. Acá igual, al final nos piden dos parámetros estadísticos que son el error estándar de estimación y el coeficiente de correlación. Como esto es una muestra, entonces estos serían en realidad estadísticos. Bien, vamos a la resolución del problema. ¿Qué es esto del diagrama de dispersión? Es representar todos estos 24 valores, porque son 12 para los hijos y 12 para los padres, representar en un sistema de ejes. En el eje X cartesiano vamos a representar los valores de las estaturas de los padres, y en el eje vertical Y las estaturas de los hijos, y ver cómo es el comportamiento. Bien, ¿qué he hecho para resolver el inciso A? He trasladado los datos que me dan a una tabla, fíjense acá, ¿no? Ahí tengo la tablita. Como estoy trabajando en Excel, señoritas y jóvenes, el Excel me da la opción, ¿no? La opción de graficar rápidamente insertando, fíjense aquí en la parte superior, insertar, dice, gráficos. Aquí puedo insertar gráficos de diferente tipo y forma. Por ejemplo, vamos a ver un poquito acá, gráficos de barras, de líneas, circulares, de barras, áreas, etcétera, 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 ¿ya? Entonces, ¿qué hago yo para obtener eso? El gráfico de dispersión, fíjense bien, marco toda la tabla, tal como estoy mostrando, me voy a insertar, y busco el que corresponde a esta dispersión, justamente se llama así. Listo, ya está, así de simple, ya tengo el gráfico de dispersión. En su práctica, si ustedes quieren utilizar el Excel, como lo estoy haciendo yo, no hay problema, lo pueden hacer porque ante la circunstancia que estamos viviendo en el mundo, estamos todos absolutamente recurriendo a la tecnología, ¿no es cierto? Entonces, claro, muestro lo que estoy haciendo, ¿no? Les estoy mandando, les voy a enviar un video que ustedes van a poder después, posteriormente, revisar en su domicilio, en cualquier momento que deseen, a través de la computadora o el celular. Bien, a ver, estoy borrando algunos datos para que se vea mucho mejor. Listo, ya está. Este es el gráfico de dispersión. Voy a explicar. ¿Dónde están estos dos datos? ¿Qué dice acá? Que cuando el padre, porque X es la estatura del padre y Y la del hijo, cuando el padre mide 65 pulgadas, su hijo mide 68. Vamos a buscar ese dato. Estaríamos hablando de este valor. Vamos a incluso subdividir ya la información. Acá se puede dar, se puede un poquito mejorar la escala y demás. Aquí no, precisamente, pero sí. Perdón. Pero sí, a ver, veremos. Voy a, reitero, buscar aquí la opción para mejorar un poquito la línea de trazado. A ver, opciones del área de trazado, eje horizontal, dice, ¿no? Eje vertical. Estamos hablando del eje vertical. Ya, aquí está, tipo de línea, etcétera. Bien. Vamos a dejarlo así nomás para poder continuar el trabajo correspondiente, ¿está bien? Para no modificar mucho y ganar tiempo. A ver, este dato les decía, 65 y 68. 64, entre 64 y 66 estaría 65 en el medio. Aquí estamos hablando. Cuando el padre mide 65, este es el eje X, el eje vertical es el eje Y. Entonces, para 65 tengo 68. Aquí está el punto. Estos dos, cuando el padre mide 63, el hijo 66. Vamos a 63 estaría entre 62 y 64. Acá.
Cuando el padre mide 63, dice el hijo mide 66. Es este punto. Este otro, 67, 68. Acá, ¿no? Cuando el padre mide 67, el hijo mide 68. Estaríamos hablando de este punto. Miren, y lo marca, ¿no? Cuando me acerco al punto, justamente el Excel ahí dice serie Y, punto 67,68 entre paréntesis. A ver, un hito más. 62, 66. Estaríamos hablando de esta posición. 62, 66. Cuando el hijo mide 62, 62, el hijo mide 66. Y así sucesivamente. Ahora, ¿a qué tendencia llegan o corresponden estos valores? Si ustedes analizan el conjunto de valores, tiende, ¿no?, a acercarse a una distribución lineal. ¿Qué quiere decir eso? Que puedo yo trazar por el medio una línea recta que represente estos valores aproximadamente. Si los valores fueran mucho más tal vez cercanos a una línea recta, por ejemplo, entonces esa línea recta pasaría precisamente por el medio. Hay la opción también de dibujar esa línea adelantándose un poco a lo que viene. Fíjense cómo voy a obtener eso. Acá de hecho acaba el tema del gráfico de dispersión, ¿está bien? Pero voy a copiar aquí el mismo gráfico. También puedo aprovechar este proceso, ¿está bien?, para mostrarles que acá, vuelto a copiar el mismo gráfico, se puede incluir, miren, apretando en cualquiera de los puntitos, los marca todos y dice agregar línea de tendencia. Esta línea de tendencia lineal de por sí aparece en el Excel de esa manera. Nos va a permitir hallar dos cosas: la recta, su ecuación y un valor R que después voy a explicar. Bien, fíjense, por ahora lo que me interesa es que vean ustedes que esta línea punteadita aquí que aparece sería la línea de tendencia. Es decir, que los valores se acercan con cierto grado de precisión o se aproximan a una línea recta, o sea que tienen una tendencia lineal, se dice. ¿Qué significa eso? Que estos valores que acabo de hallar, los voy a hacer acá, por acá arriba, está bien, para que los observemos un poquito. Ahí está, estoy trayendo. Este valor de Y igual a 0.4764 por X más 35.825 y el R alto 2 igual a 0. etcétera, son justamente valores que me pide el problema. Esta sería la ecuación lineal, ¿sí? Donde Y, sabemos que Y es la ecuación del hijo y X es, la estatura del padre, Y la estatura del hijo, X la estatura del padre. Esta ecuación me permitiría, ¿no es cierto?, me permitiría hallar la estatura de un hijo en función de la estatura del padre. Y R se llama coeficiente de correlación lineal. R, aquí está elevado al cuadrado, ¿sí? R, mientras más se acerca a 1, es un valor que nos indica que esta ecuación es casi, ¿no?, perfecta para representar a todos los valores. Mientras más se aleja de 1, porque varía entre 0 y 1, ya reitero, de 0 y 1, por ejemplo aquí casi la mitad, ¿no? Pero es R al cuadrado por si acaso. Entonces R sería la raíz cuadrada de 0.4937. Entonces voy a anotarlo aquí. R en realidad sería, ¿no?, R mayúscula o minúscula, como ustedes prefieran llamar. En el caso del Excel lo saca como mayúscula, pero este R al cuadrado sería la raíz cuadrada de 0.4937, lo cual nos da un valor aproximado de 0.703. Reitero, ese valor de 0.703 es la raíz cuadrada, ¿no?, porque aquí está elevado al cuadrado. Despejando R, saben ustedes que en un despeje sencillo el exponente pasa como raíz cuadrada de este valor. Bien, este valor, mientras más se acerque a 1, lo voy a marcar con rojo, ya mientras más se acerque a 1,
quiere decir que la recta se ajusta muy bien a los datos. ¿Cuánto me sale a mí? 0.7. Que es cercano a 1, sí, pero no tanto, ¿no? Es decir, que existe una buena aproximación. Pero si fuera, por ejemplo, un 0.95, 0.93, este valor, querría decir que el grado de aproximación, de ajuste de la curva a los datos es muy bueno, excelente si fuera un 0.97, 0.98. Un 0.80 quiere decir que es muy buena la aproximación, pero este 0.70 quiere decir que es buena, sí. Un 0.5 que implicaría que es regular, ¿no? La mitad justo entre 0 y 1 es regular. 0.5 significaría que es un grado de aproximación regular. Y ya sería preocupante un grado de aproximación de 0.4, 0.3, 0.2, que quiere decir que la recta, ¿no? Esta recta que podemos hallar no se aproxima muy bien a los datos. Pero 0.7 se considera como bueno, ¿no? Analizando fríamente. De 0.8, 0.9 ya mucho mejor, muy buenos. 0.95, 0.98 o 0.99, imagínense, excelente aproximación. Quiere decir que aquí los datos, como se puede observar, volviendo ya a nuestra gráfica original, los datos están muy dispersos en cierta manera. Hay cierto grado de dispersión. Si los datos fueran más cercanos a la recta, a esta recta que hemos hallado a la derecha, por decir algo, este punto estuviera acá, 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 que está alejado mucho más cercano a la recta, etcétera, quiere decir que esta recta se estaría representando mucho mejor al fenómeno. Muy bien. Eso es con respecto al inciso A, pero hemos aprovechado para hallar ya dos valores, adelantándonos un poco, que nos permite hallar el Excel. Bien, vamos al inciso B. El inciso B nos pide hallar, voy a leer, las ecuaciones, dice, resolviendo las ecuaciones normales, vamos a ver cuáles son esas. Encontrar la línea de regresión de mínimos cuadrados correspondiente a la estatura del padre sobre la estatura del hijo. También podría decir la ecuación de regresión lineal, ¿no? Ecuación, la línea de regresión o ecuación de regresión de mínimos cuadrados. Vamos a cambiar eso mejor para entender lo que queremos hallar. Línea o ecuación, en este caso que sería lo mejor, significa eso. En el inciso C algo parecido, pero al contrario, es decir, aquí esta ecuación va a relacionar, no la ecuación de lo que corresponde a la ecuación del padre en función, la estatura del padre en función, la del hijo en función del padre. Y acá al revés, ¿no? Entonces también voy a cambiar esta palabra por ecuación, que sería lo más adecuado. O línea también, ¿no? Ya sabemos que estamos hablando de esta línea de regresión. Muy bien. Vamos al inciso B. Para ambos casos, tanto para el inciso B como en el C, construimos esta tabla, fíjense, es muy sencilla. Estos son los datos originales que ya les acabo de demostrar. Como he hallado 800 y 100, es la sumatoria. Todos estos son la sumatoria. Ya, y se halla con la suma, fíjense, ahorita les voy a mostrar de todos los valores considerados. Si yo vengo acá, está hallando la suma, si ustedes pueden observar con azul, la suma de todos estos valores. Y acá, este valor de 811 está saliendo de la suma de todos los valores de Y. Muy bien, les voy a enseñar a generar acá eso también. ¿Qué dice acá? Que necesito yo en la tabla y para las fórmulas normales, que ahorita les voy a explicar, x cuadrado, el producto de x por y al cuadrado. Es decir, 65 elevado al cuadrado entraría acá, ¿no? Saldría x cuadrado de acá. 65 al cuadrado. Entonces, miren, anotamos. Eso sería igual, pongo así, igual a 65 elevado al cuadrado. Ahí está. ¿Listo? ¿Cuánto sería? 63 al cuadrado, igual a 63 elevado al cuadrado. Ahí está. Tiene que aparecer esa ese símbolo matemático que significa elevado. Por lo general eso está en las teclas de la derecha al lado de Enter, por si acaso con Shift ustedes pueden habilitar eso. Pero también de forma más sencilla sabemos que x al cuadrado es multiplicar este valor dos veces, ¿no? Entonces sería este valor multiplicado por sí mismo y apretamos otra vez ahí.
ese valor multiplicado por sí mismo. Ahí está. También puede salir así. ¿Está bien? Que sería lo más fácil. Entonces sería este igual a 64 por el mismo valor, 64. Eso en la calculadora ustedes también pueden hacer si quieren manualmente. No lo quieren utilizar el Excel, no hay problema. ¿Cómo sale entonces este valor de multiplicar 68 y elevar al cuadrado, ¿no? 68 elevado al cuadrado, ahí está. Y así sucesivamente. Reitero, también sería agarrar en la calculadora y poner igual 62 por 62, eso es, ¿no? 62, que es ese valor, multiplicado por el mismo valor, 62. Y así sucesivamente vamos generando todos los valores. Bien, voy a borrar esto para ver cómo hallo la suma. Todos los valores ya han sido calculados. Esto es la sumatoria, ya conocen, esto hemos explicado antes de la cuarentena. Es adicionar o sumar este, más este, más este, más este, más este, más etcétera, hasta llegar al último, la suma, ¿no? La suma de todos ellos. Aquí en el Excel eso se poniendo igual, suma, facilito. Se abre paréntesis, un paréntesis, y marcamos todos los que quiero adicionar o sumar, o hallar la suma. Ahí está. Me marca las celdas desde el 32 al 43, eso está aquí, ¿no? Se puede observar 32 al 43. Aquí está. Pero ponemos igual. Si no lo quieren hacer así, lo hacen con su calculadora de forma manual, en el examen, en el microparcial igual. ¿Qué dice acá? X por Y, multiplicar este por este. Entonces eso va a ser igual a multiplicar 65 por 68. Esto aquí sería igual a multiplicar 63 por 66. 63 por 66. No se olviden, si van a hacer en Excel, colocar el igual. Igual, igual, igual. 67 también pueden poner así. Marcar las celdas. 67 por 68. Y no va a aparecer los valores, pero sí las celdas, ¿no? A34, B34. Eso se controla acá. Y los marca los dos además. Ahí está. Entonces, estos valores son resultado de multiplicar 67 por 68, nos da 4.556, etc. Siguiendo ese proceso, obtenemos todos los demás y obtenemos como suma total 54.107. Y para terminar la tabla, que es un poco la parte más morosa del trabajo que hoy estamos haciendo en esta parte, y al cuadrado es elevar esta estatura y elevarla al cuadrado. Eso sería igual a multiplicar 68 por 68. O sería igual a elevar 66 elevado al cuadrado, ¿no? Entonces yo lo voy a hacer con el Excel de una forma más sencilla. Voy a hacer esto elevando al cuadrado. Listo. Ustedes pueden verificar estos valores en la calculadora por si acaso. Ahí está. Y la suma, ya sabemos cómo hallar, sale 54.849. Listo, la tabla hasta acá ya está completada, me refiero a que ya hemos terminado de elaborar. Estos valores vamos a utilizarlos para hallar las ecuaciones ¿de qué? De esta recta, de la línea de tendencia, ¿está bien? Esta línea de tendencia, él se explica, nos puede permitir hallar valores intermedios o que estén fuera incluso de este rango. Ahorita vamos a explicar para terminar después, ya estamos en la mitad del trabajo. Bien, venimos acá a la parte inferior, que dice ahora, hallemos, dice, la ecuación lineal que relaciona la estatura del hijo, que es Y, ¿no?, en función a la del padre. Voy a anotar aquí, el hijo hemos llamado, de hecho el problema ya lo define, es Y, en función de la estatura del padre, que viene a ser X. Muy bien, ahí está, estoy aumentando esos datos. Hallemos la ecuación lineal porque es una línea recta que relaciona, etcétera. Ya está. Muy bien. ¿Qué hacemos ahora? Lo que vamos a hacer a continuación, venimos acá, está bien, es hallar esta ecuación. Recuerda un poquito lo que han hecho en colegio,
Yo sé que a ustedes no les gustaba mucho tal vez matemática en colegio, pero es tan maravillosa la matemática que nos está permitiendo inclusive abordar el tema del coronavirus actualmente. Corresponde esta a una ecuación lineal, o sea, la ecuación de una recta. Estamos hablando de la que está ahí arriba dibujada. Y sería la variable que corresponde al eje vertical. Si recuerdan, x es la variable que relaciona o define el eje horizontal, x. A sub 0 y A sub 1 son dos constantes o números a hallar. A sub 0 y A sub 1 siempre son números. Estas son las ecuaciones normales, por si acaso, definidas por un método que se conoce el método de mínimos cuadrados. Los voy a anotar aquí. ¿Ya? Método de mínimos cuadrados. Este método de mínimos cuadrados, ya, mínimos cuadrados, es un método creado por matemáticos, obviamente, con el ánimo o con la intención de ya generar estas ecuaciones que voy a trabajar yo. Es decir, tratan de minimizar ya la distancia que hay, voy a venir acá, la distancia que hay de este punto a la recta, o de este a la recta, o de este a la recta, porque hay puntos, miren, como este muy cercano a la recta, pero hay otros muy alejados, ¿está bien? Muy alejados, este por ejemplo. La distancia de este punto a esta recta es bastante pronunciada, pero no tanto de acá o de a este punto a la recta. Entonces lo que pretende el método de mínimos cuadrados es minimizar estas distancias del punto a la recta. Entonces por eso se llama método de mínimos cuadrados. Bien, no vamos a entrar a ahondar mucho en ese detalle del método como tal, sino en las fórmulas. ¿Qué dice esta fórmula A sub 0 y A sub 1 que vamos a reemplazar acá? A sub 0 dice sumatoria de y por sumatoria de x al cuadrado, sumatoria de x por sumatoria de x por y, n es la cantidad de datos, voy a anotar eso también acá. N en este caso es la cantidad de datos, son 12 datos. Muy bien, son 12 datos, entonces esa es la cantidad de datos que vamos a emplear para las fórmulas. Vayamos a reemplazar, sumatoria de y, vengo a la tabla, aquí está y, su sumatoria es 811. Aquí está ese valor, 811. Sumatoria de x al cuadrado, hay que leer con calma esto. Sumatoria de x al cuadrado, me voy a x al cuadrado, la sumatoria es 53.418. Aquí está ese valor. Sumatoria de x, eso es sencillo, aquí está x, sumatoria nos da 800. Venimos acá, 800. Sumatoria de x por y, me voy al producto de x por y, su suma total es 54.107. Ahí está. N, y hemos dicho es 12, porque son 12 datos, ¿no? Tanto de hijos y de padres, 12. Alguien dirá, pero son 24. Sí, señoritas y jóvenes, son 24 en total, pero si nosotros venimos a nuestra gráfica, contaremos los puntos que hemos representado. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 datos. A eso se refiere. Claro, es que a cada estatura del hijo le corresponde una del padre, o al revés, ¿no? A cada estatura de un papá le corresponde la estatura de un hijo. Bien. Menos, aquí hay que tener cuidado. Aquí suelen equivocarse en los exámenes. Dice, sumatoria de x elevado al cuadrado. Entonces, reemplazo acá, miren, no es lo mismo que esta, por si acaso, ¿no? Esta dice sumatoria de x al cuadrado. Y aquí que dice sumatoria de x al cuadrado. Entonces aquí tengo que reemplazar la sumatoria de x y elevar al cuadrado. ¿Cuánto es la sumatoria de x? 800, ¿no? Ahí está mi tabla. Eso elevamos al cuadrado. Haciendo operaciones obtenemos a sub 0 35.82.480. Para A sub 1 hacemos el mismo tipo de reemplazo, leyendo bien cada uno de estos términos. N vale 12, ya conocen, etc. Y me sale que A sub 1 vale 0.47638. Estos dos valores se reemplazan acá, en la ecuación de la recta, ¿no? De mínimos cuadrados. Y reemplazando A sub 0 vale 35.82.480, ahí está, más 0.47638, que es A sub 1 por x. Listo. Esta es la ecuación de la recta.
Compararemos, voy a copiar para comparar, miren, con esta que he obtenido acá con Excel. ¿Se acuerdan? Hace un momento les había explicado, ¿no? Les había dicho, aquí vamos a pegar. Les dije que íbamos a comparar posteriormente, justo ha llegado ese momento. Fíjense acá, por favor, vamos a comparar con esta, la voy a introducir sobre el gráfico. ¿Qué dice la recta que he hallado? Y vale 35.82, etcétera, más 0.47 por X. ¿Y qué dice esta del Excel? Es la misma, en diferente orden. Dice 0.4764X, es esto. Exactamente. Más 35.825. Ahí está, 35.825. O sea que esta recta es exactamente igual a esta que está en el gráfico. Se los voy a dejar esto acá para que ustedes puedan verificar. Esta sería mi verificación, mi comprobación de que estoy haciendo un trabajo perfecto. ¿Está bien? Listo. R también ya lo tenía, ya sabemos que ese es el coeficiente de correlación. Bien, como estamos observando, entonces estoy haciendo un buen trabajo porque coincide lo que es acá el paquete, que es el Excel, ¿no? La planilla Excel, con lo que es las ecuaciones normales. Volvamos a nuestro problema, ya estamos terminando. En el inciso C me piden allá la ecuación que relaciona al revés la estatura del padre en función de la estatura del hijo. Esta es la ecuación. Estas son las ecuaciones normales, ya predefinidas por el método de mínimos cuadrados. N sigue siendo 12, los 12 datos. Otra vez, ¿no? Para hallar esta ecuación necesito B sub 0 y B sub 1. B sub 0 y B sub 1 sería mediante estas dos expresiones ya definidas, señoritas y jóvenes. Solo es reemplazar valores como lo he hecho acá y acá. Y estos valores salen de la tabla que ya tenemos arriba. N es 12, y bueno, empezaremos acá, sumatoria de X, tengo acá en la tabla, vale 800, ¿no? Y viene eso acá, ahí está, 800. Sumatoria de Y al cuadrado, vuelvo a la tabla, la sumatoria de Y al cuadrado es 54.849, eso viene acá. Y así sucesivamente. Solamente es acá reemplazar los valores de la tabla. Lo bueno de la tabla es que es común para ambos casos. Reemplazamos y nos da dos valores, uno negativo 3.37687 y B sub 1, 1,03640, que reemplazamos acá. Y esta sería la ecuación que relaciona la estatura del padre, que es X, en función de la estatura del hijo. Muy bien. Inciso D. Dice, hallar el error estándar de estimación. ¿Qué es el error estándar de estimación? El error estándar de estimación, señoritas y jóvenes, voy a explicar un poquito esto, es una medida, ¿no?, de la confiabilidad de la ecuación de estimación. Voy a regresar acá para explicar un poquito esta parte teórica, ya que lo tengo acá, ¿no? Sabemos que este gráfico es el mismo, solo que aquí está un poquito más ampliado en detalles. Bien, les explico entonces otra vez. Es una medida de confiabilidad que indica qué tan diferentes o cuán variables son estos puntos con respecto a la recta que estamos hallando. En otras palabras, es decir también que determina hasta qué punto los valores que estamos observando, trabajando estos puntos, estos puntitos, difieren de los ideales que están sobre la recta de regresión lineal. Así se llama esta ecuación, ya, o recta de regresión lineal. Entonces, por ejemplo, ¿a qué se refiere eso? Este punto debería en realidad, según la recta, estar acá. ¿Dónde debería estar? Por acá. ¿Dónde debería estar? Acá. Pero no está, obviamente, porque la recta es muy ideal. Hay una diferencia, si ustedes se fijan. A esa diferencia, a ese análisis de esas diferencias se llama error estándar de estimación. O sea que hay una diferencia, un error, más claro, ¿no?, entre este punto y la posición ideal que la recta marca, que estaría por acá. Para ni hablar, el error es mucho mayor. De acá hasta acá hay una diferencia, ¿no? Se aleja bastante. Ese es un error mayor. Pero en el caso de este punto, el error no es tan grande. Para tampoco, el error es mínimo, ¿no? Debería estar por acá el punto. Muy bien.
A ese análisis, que estamos haciendo, está más o menos alejado, en vez de realizarlo así tan rústicamente, se maneja una expresión matemática que es esta, que justamente permite hallar, reitero, el error estándar de estimación. Muy bien, eso es lo que vamos a hallar a continuación acá, ¿está bien? ¿Qué dice y de dónde sale? También ya está determinado por el método de mínimos cuadrados, etcétera. Que dice raíz cuadrada de sumatoria de y al cuadrado, ya saben eso de la tabla, menos a sub 0. ¿Qué es a sub 0? Es este valor por si acaso. Aquí está a sub 0. Por sumatoria de y que viene de la tabla, menos a sub 1, ¿está bien? Que viene del inciso A, del inciso B, por favor. Ahí está, ¿no? A sub 1, 0.47638. Ese valor viene acá. Y por la sumatoria de x por y, que viene de la tabla, 54.107. Vamos a verificar si desean. Sumatoria de x por y, 54.107. Ahí está, ¿no? La sumatoria de y, x por y, 54.107. N menos 2. N es 12. 12 menos 2 nos va a dar 10, obviamente. Acá 19,59 sale de operar todo esto. Haciendo la división y extrayendo raíz cuadrada nos sale 1,4. ¿Qué significa este 1,4? Que en promedio más o menos hay una diferencia de 1,4 pulgadas, ¿ya? De diferencia entre cada punto y la recta, lo que explicaba hace rato. Si yo mediría, y esto haríamos con mucha precisión en un gráfico muy preciso, y voy midiendo el promedio de diferencias, seguramente voy a sacar un valor de 1,50, voy a regresar, aproximadamente 1,4 pulgadas. Bien, ahora, para terminar el problema, lo que vamos a hacer es calcular el coeficiente de correlación lineal. Este coeficiente varía entre 0 y 1, se los voy a anotar acá. Varía entre 0 y 1. ¿Está bien? Este coeficiente de correlación, como estoy anotando aquí, no debe ser, por ejemplo, 3,7, porque no entraría en 0 y 1. O 614. No, por exagerar. El valor que me sale es 0.70265. Y entra en este rango si se fijan en 0 y 1. A veces en los exámenes, lastimosamente, aquí me proporcionan valores de R igual 1.4, ya está mal, pues. O R igual 5,614, está mal. O peor, ¿no? R igual 100,314, no. Varía, dice, está bien claro acá, entre 0 y 1. ¿Qué significa si sale un valor que no esté en 0 y 1? Quiere decir que has hecho mal. Obviamente, y que has reemplazado mal. ¿Cómo se halla? Aquí está la fórmula. En esta fórmula debemos reemplazar otra vez los datos de la tabla. N, ya sabemos, es 12. Sumatoria de x por y es 54.107. Sumatoria de x, 800. Sumatoria de y, etc. Abajo, raíz de corchete, 11. N, ¿no? 12, perdón. N, 12, etc. Es reemplazar. Arriba nos va a dar 484, lo van a verificar con los calculadores. Abajo, raíz de 474.472. ¿Cuánto nos sale? Ya, voy a copiar 0.72. ¿Se acuerdan? Aquí arriba ya tengo ese valor. En el momento que había yo sacado el gráfico con ustedes, les había dicho que les iba a explicar posteriormente, ¿no? De dónde salen los valores, etc. Aquí está. Vamos a comparar un poquito con el que tengo aquí. A ver, ¿cuánto habíamos sacado en el Excel? 0.4937, pero eso era R cuadrado. Si yo saco la raíz cuadrada de 0.4937, había sacado 0.703. Compararemos estos dos, prácticamente lo mismo, porque esto redondeando al tercer dígito, después de la coma, sería 0.703. Ahí está.
Entonces he hecho un trabajo muy bueno porque coincide este valor y este. Esa es la ventaja que tiene el Excel, ¿no? De hecho, ya nos permite hallar valores en un principio a partir de la gráfica como les he mostrado. Este documento, de hecho, les voy a proporcionar en unos minutos también al grupo de WhatsApp para que ustedes lo tengan. Bien, concluiríamos la explicación, para terminar ya la explicación, con lo siguiente. Les había dicho que todo esto que es matemática pura se traduce en lo siguiente, señoritas y jóvenes. Se traduce en la aplicabilidad. ¿Cuál es la aplicabilidad de esto? Si quiero hallar, por ejemplo, una estatura que no esté acá, por ejemplo, no sé, creo que habíamos anotado por algún lado, aquí está 65,5 pulgadas para la estatura del padre, esa no aparece acá. Ustedes saben que no, las estaturas siempre son enteras, ¿no? Números enteros. Puede salirme 65,5 pulgadas. Haremos ese trabajo, por favor. ¿Esto qué vendría a ser? Por ejemplo, la estatura del padre. Ahí se los estoy colocando. Imaginemos que yo quiero saber cuál sería la estatura del hijo, ¿no es cierto? Perdón. Un poco resfriado. Para la estatura del padre de 65,5. ¿Cuál sería la estatura del padre? Eso no aparece en la tabla. Miren, 65,5 no está acá. Tampoco, obviamente, peor todavía, no sé cuánto podría ser esta estatura de su hijo. Entonces, quizá podríamos aumentar como un inciso F para terminar el problema. ¿Cuál será la estatura del hijo o de un hijo, ¿no? Sabiendo que la estatura del padre o de su padre obviamente es de 65,5 pulgadas, eso es inches, ¿no? Y hemos dicho que está en inglés, pero bueno, también podríamos poner pulgadas, inches, es lo mismo. Bien, a ver, terminaremos con esto el problema. En un inciso F nos estamos aumentando. ¿Cuál será la estatura de un hijo sabiendo que la estatura del padre es de 65 pulgadas? Va a ser obviamente un valor cercano a este, ¿no? Porque según los estudios que se han hecho, hay una relación muy cercana entre la estatura del padre y la estatura del hijo, ¿ya? El término regresión viene como tal del término regresar. ¿Cómo es eso de regresar? Los estudios han demostrado que a lo largo del tiempo las estaturas de los hijos tienden a regresar, entre comillas, a la estatura del padre. ¿Cómo es eso? Si yo tengo, por ejemplo, una familia constituida por una pareja de padres, obviamente, y exagerando, unos 7, 8 hijos, que ahora ya no se ve, pero exagerando, ¿no? Algo así, en promedio esos hijos van a tienden, por eso viene el hecho de la palabra tendencia, tienden a acercarse bastante a la estatura de sus padres. No es una regla, no quiere decir que exactamente tu estatura va a ser igual exacta a la de estatura de tu padre. No. Peor de los nietos, quiere decir que en general, dice, ¿no? En varias generaciones, la estatura de los nietos, bisnietos, etcétera, tiende a regresar a un valor promedio, que puede estar marcado por la familia o inclusive en forma más genérica a la estatura promedio de la población. Si hablamos de Bolivia, nosotros en general no debemos sobrepasar, si ustedes analizan en el caso de los varones, una estatura de promedio, ¿no? De unos 70, 75 quizá. Las mujeres miden en Bolivia un poco menos. Discúlpenme, no es discriminar, creo que se sientan discriminadas o afectadas. Pero los estudios demuestran que un poquito menor es el promedio de estatura de las mujeres, por decir algo. 1,66, 1,67, no sé, algo así, un poquito menor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en promedio, en general, si hablamos a nivel macro de Bolivia, la estatura promedio, miren, es de unos 60, supongamos, ¿no? Que es de unos 67 para las mujeres, que sí que puede haber señoras, señoritas, mujeres, que tengan una estatura mayor o menor a ese valor, pero en promedio va a ser ese. O sea que tiende con los años a regresar a ese valor promedio. Y ese valor promedio, reitero otra vez,
está fundamentalmente dado o depende de la genética, ¿no? de nuestra población. Entonces, ya sean los hijos, nietos o bisnietos de una familia, van a tender a acercarse mucho en su estatura a la estatura de los abuelos o bisabuelos, etc. Y eso lo pueden verificar en su familia, analicen un poquito la estatura suya y de sus papás o de sus abuelos y van a encontrar que hay una relación. Reitero, no es una regla, porque puede ser que tú seas mucho más alta o mucho más pequeña que tus padres, pero reitero, en general los estudios han demostrado que con el tiempo, ¿no?, estos datos tienden a regresar a lo que es la estatura de los antecesores. Bien, vamos al inciso F y con esto acabamos. ¿Qué se nos pide? Voy a pegar aquí, no he copiado creo, voy a copiar estos dos valores, los voy a copiar. Me dan como dato X y me piden Y, así de claro, ya, en términos matemáticos. Es decir, me dicen que la estatura de un padre es de 65,5 pulgadas y la estatura de su hijo no la conocemos, pero podemos estimar. ¿Qué me piden? Y. Ah, ya. ¿Dónde tengo Y hallado? Acá. Copiamos. Copio esta ecuación. Fíjense. Digo, sabemos que, para hacerlo bien corto, y pegamos acá la ecuación. Aquí está despejado Y. Es igual a 35.82480 más 0.47638x. Listo. Entonces reemplazo acá y digo Y, entonces va a ser igual a 35,82480 más 0.47638 por, y dice, ¿no?, por X. Abro un paréntesis y copio X. ¿Cuánto vale X? 65,5. Estoy copiando el valor de X. Listo. Y calculamos. Y, ¿no?, Y igual. Y calculo, introduzco en mi calculadorita 35.82480 más 0.47638 por X. Y X es 65,5. Eso me da 67,02769 pulgadas, inches. Listo. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a analizar un poquito. Que si yo reemplazando los valores en la ecuación de regresión, y yo determino que este es el valor, ¿no?, de la estatura del hijo. Ah, ya. ¿Qué significa? Que si el padre tiene 65.5 pulgadas, inches, vamos a poner acá, ¿no?, 65.5 pulgadas, el hijo aproximadamente va a tener entonces 67 pulgadas de estatura. Miren, esa es la aplicabilidad y eso se puede un poco demostrar acá. Veremos si cumple. Veremos si para 65.5 aproximadamente el valor de Y es 67. Veremos acá en el gráfico, regreso. ¿Dónde estaría acá en el eje X 65,5? Aquí está 65, ¿no? Este sería 65. 65.5 estaría por acá. Entonces vendríamos a la recta de regresión. Para eso la recta de regresión, 65.5. Aquí estaría 65.5 por acá. Miren el valor que me sale. Según la recta, más o menos estaría por acá. Muy cercano a 67 pulgadas. Reitero. Hay un error, ¿no es cierto? Ese error, reitero, es el de estimación. Estamos estimando, reitero, estimando el error que estamos cometiendo al manejar esta ecuación y la gráfica correspondiente. Pero este valor es muy cercano al que nos marca tanto el gráfico como la ecuación como tal. Entonces la conclusión final es que para un padre que mida 65,5 pulgadas, que no está en la tabla,
Más o menos yo voy a tener que su hijo va a medir aproximadamente 67 pulgadas, ¿no? Bien, con este inciso hemos concluido el trabajo, con esto hubiésemos terminado y voy a pasarles en este momento, en unos segundos, tanto el video como esta planilla Excel que hemos creado, que les puede servir como base para lo que van a hacer ustedes en su domicilio. Bien, el examen que van a dar el día, en el microparcial y en el examen también va a estar en función a este trabajo, que como lo verán no es nada complicado, ¿no? Y es bastante sencillo, más aún teniendo en cuenta que todo se realiza con calculadora y que si ustedes manejan un poquito el Excel también lo pueden hacer como yo lo acabo de hacer, pero es suficiente que lo hagan en su domicilio y con la calculadorita y la cuadernillo que siempre hemos manejado. Bien, les deseo mucha suerte, éxito en el examen que viene, en el micro y en el examen parcial que vamos a aplicar.